Muy buenos días a todos. Estamos aquí en vivo desde para el servicio de español y pues les doy la bienvenida esta mañana. Vamos a ver quién está aquí con nosotros para saludarnos. Está Marco y Gaby, está Alejandra por ahí, Clemi, Mercedes, Carlos, Marco, Pastor Chuy. Pues un saludo esta mañana y los que están conectando con nosotros a través de Facebook Live. Les damos la bienvenida y les damos este día, pues, que estemos buscando al Señor y conectados con Él y realmente buscando ser esa iglesia, aunque estemos separados, buscando ser esa iglesia. Pues vamos a orar y vamos a empezar con las alabanzas. Señor, te damos gracias por este día, por este servicio, por este tiempo. Te pido, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos lleves en tu camino, Señor. Señor, que tú seas glorificado en cada momento, que tú seas, Señor, el que nos enfoca y nos lleva en tu camino para ser construidos en ti, esa iglesia, ese templo, Señor. Esa iglesia gloriosa, Señor, que te va a alabar y honrar, Señor. Queremos reconocer quién eres este día, Señor. Y pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pastor Chuy. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré. Con todas mis fuerzas, yo te alabaré. Eres tú. Hoy te rindo mi ser, doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, seas tú sobre mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, honrarte a ti, con todo mi ser, yo te adoraré, con todas mis fuerzas, con todas mis fuerzas, yo te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, doy mi corazón. Yo vivo para
grande es Dios, cántale con grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, oh, su nombre sobre todo, Él es digno de alabar. Mi ser dirá cuán grande es Dios. Oh, tu nombre sobre todo, Él es digno de alabar. Mi ser dirá grande es Dios, grande es Dios, cántale con grande es Dios, todos lo verán. Grande es Dios, todos lo verán. Grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande eres, Señor. Toda rodilla se doblará ante ti, Dios. Confesará que eres el Señor, que tú, Jesús, eres el Señor. Descansamos porque tu nombre, Jesús, solo en tu nombre hay salvación. Solo en ti está el fundamento, Jesús. Tu nombre es poderoso, creaste todas las cosas, sostienes todas las cosas. Solo a tu nombre la gloria, Jesús. Los cielos revelan tu gloria, Señor. Te canta tu creación. Y los montes y los valles, los ríos han mostrado cuán grande es tu amor. Hablaste, oh Señor. Hablaste, oh Señor, y todo apareció, Solo tu nombre alabaré, porque eres tú, grande y fuerte Dios, lleno de santidad. Tú siempre reinarás, Cristo, tú eres Dios y vivo estás. Los cielos revelan tu gloria, Señor, te canta tu creación. Los montes y los valles, los ríos mostraron cuán grande es tu amor. Hablaste, oh Señor, y
todo apareció. Solo tu nombre alabé, porque eres un grande y fuerte Dios, lleno de santidad. Tú siempre reinarás, Cristo, tú eres Dios y vivo estás, grande y fuerte Dios, lleno de santidad. Tú siempre reinarás, Cristo, tú eres Dios y vivo. Cristo, tú eres Dios y vivo. Cristo, tú eres Dios y vivo estás. Tú eres Dios y vivo estás. Eres Dios y vivo estás. Cristo, tú eres Dios y vivo estás. No nos dejaste a merced de una religión o una tradición y de un Cristo crucificado y muerto, Señor, sino que nos has traído al conocimiento, a esta luz admirable, a tu luz admirable, Dios, para darnos vida, Señor, y para tener una relación con un Dios vivo a través de ti, Jesús. Tú eres Dios y vivo estás. Tú eres nuestra roca. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es fiel. Un día Él
confesará, en su presencia voy a estar, sin mancharte vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Y Señor, tú eres nuestro Rey esta mañana. En cualquier tempestad, cualquier tormenta, cualquier situación de la vida, Señor, podemos confiar en ti. Gracias, Señor, que tú eres esa piedra viva, esa piedra angular sobre la cual todo el edificio está construida, Señor. Ese soporte, ese fundamento, ese cimiento, Señor. Ayúdanos a aprender más de ti hoy, Señor, a través de tu palabra. Pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pues un saludo a todos esta mañana, los que se ven y los que no se ven, los que pusieron su foto bonita y los que están ahí en vivo. Y también los que están uniéndose con nosotros a través de Facebook Live. Tomen un momento, salúdense, manden un saludo a la iglesia o lo pueden hacer por el WhatsApp de la iglesia igual. Pero no sé, aquí los que sí se conectaron a Zoom, un saludo esta mañana. ¿Alguien quiere decir algo? Buenas tardes. Saludos, hermanos. Saludos a todos, hermanos. Dios me los bendiga. Saludos a todos. Los amamos. Gracias por la alabanza, Chuy. Gracias por la palabra que estamos a punto de escuchar. Dios me los bendiga. Amén, amén. Clemi Mercedes, hola a todos, bendiciones. Muy bien. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Sí. Saludos. Saludos. Lejitos, pero nos vemos. Ahí está. Nos vemos. Muy bien. Muy bien, pues, Pastor Chuy, denos la palabra este día. Claro que sí. Muy bien. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Ok. Pues de nuevo, bienvenidos a nuestro servicio en español. Ya bien entrados en julio. Ya ni sabemos ni qué día ni qué mes. Sabemos que el 2020 todavía. Pero es un gozo saber que por encima de todo lo que sucede en este mundo, la palabra de nuestro Dios es fiel. Y el día de hoy vamos a seguir en nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Ya estamos en el final del capítulo 16, ¿verdad? Casi el final del capítulo 16 de Mateo. Y bueno, recordando este evangelio que de alguna manera quiere mostrar al pueblo de Israel, al judío, que Jesús verdaderamente es el Rey, el Mesías que estaban esperando, aquel que se anunció del linaje de David para cumplir y traer este reino perpetuo, este reino que inconmovible, este reino perdurable por la eternidad, con autoridad, justicia y santidad. Y empieza a traer este anuncio, este evangelio, mostrando a Jesús como el Rey, empieza a chocar en la mente de algunas personas. No me refiero a chocar como aquí que es amontonar, sino como a contraponerse, ¿verdad? A traer disensión entre estos líderes religiosos, entre escribas y fariseos. ¿Y por qué? Porque no se estaba ajustando a lo que ellos entendían acerca de este rey, del Hijo de Dios, del Mesías, y cómo vendría a instaurar el reino. Sí, Jesús estaba hablando del reino de Dios, pero un reino muy diferente a lo que la mente y la cosmovisión del Mesías se tenía en ese momento.
y venimos de Jesús decirle a sus discípulos, cuídense de la doctrina de los escribas y fariseos, que es como levadura, que un poco de levadura leuda toda la masa, puede contaminar toda su vida, todo su entorno, a sus oyentes, a los que les escuchan, a los que aprenden de ellos. Cuidado, ¿cuál es esta levadura pecaminosa que la Biblia más adelante habla como levadura, como este pecado, aunque sea un resquicio de pecado que puede infectar todo? Tenía que ver con la concepción de los judíos, que decían pero no hacían, que ellos sí eran muy religiosos en cuanto a la ley oral, pero esa ley oral no precisamente tenía que ver con la ley escrita y lo que Dios había dicho, y en la religión que practicaban había inconsistencia, porque decían, bueno, esto es corbán, esto es mi adoración a Dios, pero por un lado estaban deshonrando a sus padres. Jesús les va a decir, les va a dar esta descripción tan gráfica: ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos. Y Jesús les dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los escribas y de los fariseos, de esta doctrina que es como levadura. Estamos llegando al versículo 13. El día de hoy vamos a hablar del versículo 13 al versículo 23. Dice de esta manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Interesante pregunta que Jesús hace a sus discípulos. Está en Cesarea de Filipo, diferente a la otra Cesarea, en la parte norte de Israel, ¿verdad? Esta zona también muy probablemente con piedras visibles, ¿no? Dentro de la geografía del lugar, ¿verdad? Este terreno lleno de piedras, y Jesús va a utilizar este terreno para hablar acerca del tema de la roca, acerca del fundamento. Y dice que les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando Jesús dice la afirmación, el nombre, el título de Hijo de Hombre, está haciendo referencia al Mesías. Un judío sabía que el Hijo del Hombre hacía referencia al Hijo de Dios, al Mesías, al representante de la humanidad, ¿verdad? Que vendría a salvar, a entregarse, a salvar a su pueblo. Y Jesús les está diciendo, ¿quiénes dicen ellos que soy yo el Mesías? O sea, yo Mesías, ellos, ¿qué es lo que dicen acerca de mí? Dice el versículo 14, ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Los discípulos contestan, dicen, pues algunos dicen que eres Jesús, que eres Juan el Bautista. Entre ellos Herodes, ¿verdad? Herodes, lo vimos en el capítulo 14, versículo 1 y 2. Vemos cómo Herodes está diciendo, es que este Jesús ha de ser Juan el Bautista resucitado, ¿no? Y no solamente Herodes, muchos decían, algunos dicen, no, es Juan el Bautista ha resucitado en Jesús. Otros decían Elías. Y esta relación tan importante que había entre Elías y Juan el Bautista, cómo Jesús enlazó estos dos personajes. Fíjate lo que dice Malaquías 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Después de este periodo intertestamentario se tenía esta promesa, va a regresar Elías, pero por ejemplo, en el capítulo 11 de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el versículo 7, Jesús lo va a explicar. Dice el versículo 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver?
a un profeta, sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Estaban esperando el regreso de Elías, de este gran profeta, pero de repente Jesús les pregunta, ¿qué salieron a ver al desierto con Juan el Bautista? Y les dicen, ¿saben qué? Esa promesa se cumple con Juan. Juan el Bautista es este profeta anunciado, ciertamente ya vino, dice el versículo 11 del capítulo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, diciendo, Israel, este Elías que estábamos esperando, vino en la persona de Juan. Pero va a decir algo que vamos a regresar más adelante a eso. Pero incluso el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Y más adelante Jesús le va a dar la autoridad a unos pequeñitos llamados discípulos. Y yo creo al más pequeñito de ellos, a una piedrita llamada Pedro. Y le va a dar la autoridad para predicar, para abrir y cerrar la puerta del reino de Dios a través de la predicación del evangelio. Le va a dar esta autoridad y por eso dice, incluso el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que el más grande de los profetas. Estaban diciendo que Jesús era Elías. Probablemente decían que era Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, ¿recuerdas cómo se dirigía a las autoridades? Y les decía, no te es lícito hacer esto. No te es lícito hacer lo que estás haciendo. Arrepentíos, generación de víboras. Juan que vino a preparar el camino y a hablar acerca de la justicia de Dios, pero hablando incluso en contra de las autoridades. Y de repente dicen, pues probablemente Jesús debe ser como uno de ellos, ¿no? O un Elías, porque está haciendo milagros. Recordamos lo que hizo Elías en Monte Carmelo y tantas cosas maravillosas, y Jesús está haciendo lo mismo, entonces a lo mejor es Elías. O a lo mejor es Jeremías, un buen profeta, alguno de los profetas. Un buen hombre, un líder espiritual, un maestro espiritual. Esto es lo que se decía de Jesús. Puede ser Juan el Bautista, resucitado, Elías o algún profeta, un revolucionario como Juan. A lo mejor es un hombre que hace milagros y maravillas como Elías. O a lo mejor es un Jeremías o uno de los profetas, un buen líder espiritual. Pero Jesús se va a dirigir, va a hacer la pregunta importante. Él les dijo, versículo 15, ¿y vosotros? Me encanta como Jesús es, ok, eso se dice ahí afuera, ¿y tú qué dices? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, yo creo y hemos llegado al concilio de que tú, no dice eso la Biblia, ¿verdad? Dice, tú eres el Cristo, eimi Christos en griego, es esta afirmación de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto era lo que le importaba a Jesús, llegar a esta pregunta hacia sus discípulos. Esto es lo que dice el mundo, que a lo mejor soy un revolucionario, un hombre que hace milagros, maravillas, un buen profeta, maestro, un buen líder moral que reclama la justicia en busca de una moral perfecta dentro de la sociedad, o un líder que cumpla tus deseos y sane tus enfermedades y provea tus necesidades y haga milagros, o un profeta espiritual que cubra esa área espiritual en mi vida. No, Pedro dice, tú eres el Cristo. Jesús contesta, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres,
Porque eres bienaventurado, la palabra Macarios, la palabra que se puede traducir como feliz, dichoso, bendecido. Eres completamente bendecido. ¿Por qué, Pedro? Hijo, le dice Simón, hijo de Jonás. O sea, ya que tú eres un hijo de un hombre débil, pero eres bienaventurado, eres bendecido al llegar a esta afirmación. Y si llegaste a esta afirmación, dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso eres bendecido, porque esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Vamos a ir a esto más adelante. Pero le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no le dice, Jesús, tú eres un buen líder. Porque si tratamos de analizar y preguntarnos bajo el entendimiento y la cosmovisión de este mundo, Jesús muchas veces es visto como un buen líder, ¿verdad? Oh, no, yo soy fan de Jesús. No, yo soy fiel seguidor de Jesús. Y cómo ayudaba a los pobres. Y cómo era un excelente líder. Bueno, pues era un excelente administrador y estratega. No, Jesús no era eso. Ni siquiera bajo los términos de este mundo un excelente líder, porque Judas pues se le escapó y le robó y lo traicionó. Jesús fue un hombre sabio que eligió a las personas que iban pues a lo mejor eligió muy mal, porque yo veo a Pedro, a los discípulos, a Judas, y dices, oye Jesús, y Jesús no lo vemos como siendo, al contrario de Juan, diciéndole a Herodes, no te es lícito hacer esto. Jesús jamás lo veo hablando a las autoridades diciendo, ustedes, no yendo en contra del gobierno, siendo un revolucionario. A ver, pueblo de Israel, vamos a ir en contra del imperio romano y vamos a tomar la ciudad porque esta ciudad es del Señor. Jesús no se metió en esos temas. Yo no soy un revolucionario, no soy Juan, no vengo a decirle a Herodes lo que le es lícito no hacer. Tampoco soy solamente un hombre de milagros, porque la generación perversa y adúltera, a ver, danos una señal, danos una señal. Como Elías, dinos algo como Elías, haz algo como Elías para saber si eres o no Elías. Jesús dice, no les voy a dar ninguna señal, solamente la señal del profeta Jonás, cuando yo resucite al tercer día. Jesús no vino a sanar a todos, a hacer señales. Era lo que Satanás le tentó en Mateo capítulo 4, ¿recuerdas? Déjate caer para que te bajen los ángeles y que vean que has llegado a algo milagroso, algo que podamos ver. Jesús no vino a presentar un show como el Mesías o como un show como el hombre de milagros. Jesús no hizo sus noches de milagros. Jesús no quería presentarse como el hombre que hacía milagros. Jesús no solamente era un buen profeta, como se dice en este mundo. Es que Jesús es un hombre de paz, es un buen maestro. Y es que recuerdo lo que decía Chuck Smith. Tú no puedes decir al mismo tiempo que Jesús es Dios o que solo es un buen maestro. Porque si no crees que Jesús es Dios, entonces lo único que tienes que decir de eso es que es un lunático. Porque las palabras que Jesús dijo y las afirmaciones que hizo Jesús no son las afirmaciones de un buen maestro, de un buen profeta o de un hombre un humanista inteligente. No, Jesús vino a decir, come mi carne y bebe mi sangre, toma tu cruz y sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, pierde absolutamente todo, quédate en ruinas. Sígueme, yo soy el Mesías, yo soy Dios. Yo y el Padre uno somos. ¿O crees verdaderamente que es lo que dijo Pedro? ¿Tú eres el Cristo? ¿O no puedes decir que es un revolucionario? ¿Que nada más es un buen profeta? ¿O un buen líder espiritual y milagroso?
porque es lo que Jesús estaba buscando en el corazón de sus discípulos y les dice, bienaventurado eres, Pedro, que esto lo reveló el Padre. Increíble este balance bíblico donde vemos que el Señor pone delante de nosotros la vida y la muerte, que el Señor pone delante de nosotros la decisión, pero vemos aquí cómo Jesús le dice a Pedro, ¿y sabes qué? Incluso esta decisión, esto que estás afirmando que va a ser el fundamento de la iglesia, esto que estás afirmando, Pedro, no lo estudiaste en un instituto bíblico. No lo aprendiste en una gran capacitación. El reconocer que Jesús es tu Señor, tu Dios, el Mesías, el único Dios verdadero, no es algo que compraste o heredaste o que aprendiste en un instituto bíblico. Es algo que te reveló mi Padre que está en los cielos. Y esto es maravilloso, porque si el día de hoy seguimos confiando en este fundamento, es porque Él lo reveló en nuestro corazón, porque tantas veces estuvo mostrando su misericordia en nuestras vidas, ¿no es así? Hasta que llegó un momento que la luz del Evangelio resplandeció en nuestro corazón y el Padre trajo ese discernimiento. El Espíritu Santo nos habló de la justicia de Dios y trajo ese convencimiento para acercarnos a Cristo y reconocer que Él es el Señor. El Padre haciendo esa obra en nuestro corazón. Recuerdo que alguna vez preguntaba, entonces, ¿yo no puedo creer hasta que Dios me deje creer? Sí y no. Lo que sí debemos saber es que hoy, fíjate esta afirmación, hoy, el día de hoy, tú puedes decidir ser un escogido por Dios. El día de hoy tú tienes delante de ti el Evangelio de Cristo para que lo abraces y lo recibas. Y llegar a esta afirmación, solo Dios salva, es el hombre el que decide creer en Jesús. Dios es el que salva, es el hombre el que se arrepiente. Solo Dios puede transformar el corazón, pero no se salvarán sin la predicación del evangelio. El hombre necesita tomar una decisión, pero solo Dios salva. Y es como ir caminando y ver una puerta que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. He aquí pongo delante de ti la vida, escoge hoy la vida. Y de repente ves ese letrero y escoges pasar por ese camino de salvación, pero cuando volteas atrás el letrero cambió y dice, no os elegiste vosotros a mí, yo te elegí primero. Así es la grandeza en la mente de nuestro Dios, que nosotros no podemos comprender. Pedro mete la pata, cuando mete la pata no mete una, mete 4, ¿verdad? Las mete todas, ahí se va. Pero aquí dice una afirmación maravillosa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Más adelante vamos a ver cómo vuelve a errar. Pero cuando el Padre trae esta afirmación a su corazón, Pedro contesta de esta manera. Sigue diciendo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Ok, Pedro, bien, ya sabes quién soy yo. Ahora yo te voy a decir quién eres tú. Le dice, tú eres Pedro. Y esta, a lo mejor en estas frases, en nuestro idioma, nosotros leemos, tú eres Pedro y sobre esta roca, pero en el griego original está diciendo, tú eres Petros. Tú eres esta palabra griega que significa, tú eres un pedazo de roca. Para nosotros sería, tú eres como una piedrecita. Eres un pedacito de una roca. Y sobre esta roca, y Jesús está utilizando la palabra Petra, que se puede traducir como masa de roca. Masa de roca, o para nosotros sería como una peña. Nosotros que estuvimos viviendo en Querétaro, por ahí cerca hay un lugar que se llama la Peña de Bernal. Seguramente ustedes también conocen ese lugar. Pero es una piedra gigante, parece una montaña. Jesús está haciendo referencia a esto y le está diciendo a Pedro, tú eres Petros, tú eres un pedazo de roca, pero sobre esta peña, a lo mejor haciendo referencia con los brazos sobre esta peña, o a lo mejor haciendo referencia a la afirmación que Pedro acaba de hacer.
que Jesús es el Cristo. Sobre esa roca, dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese es el fundamento. Sobre ese fundamento está construida la iglesia. No es sobre una persona, sino es sobre Jesús, que es una peña, porque todos los demás son pedacitos de roca. Y tú no puedes construir algo si no tiene un fundamento firme en la roca. Porque si tú construyes algo sobre arena, sobre pequeños pedacitos de una roca, va a venir la tempestad y va a haber ruina. Jesús está diciendo, no importan las tempestades que vengan, dice las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas de la muerte. Jesús está diciendo, mi iglesia no va a morir. En mi iglesia no va a haber ruina porque están sobre esta roca, edificados sobre la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estamos edificados sobre Cristo Jesús. Y de repente estos versículos traen confusión porque más adelante dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Parecería que le está diciendo a Pedro, sobre ti voy a edificar la iglesia. Y muchos han interpretado a Pedro como el primer líder, papa, pontífice de la iglesia, que sobre él está edificada la iglesia. Y solo a través de Pedro, la iglesia cuyo fundamento es Pedro, entonces esa iglesia es la verdadera, es la real, es la de Jesús, es la eterna, es la que no va a tener ruina y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero iría en contra de todas las enseñanzas de Jesús y en contra del idioma original de estos versículos. Porque Jesús le está diciendo a Pedro, tú eres un pedazo de roca, pero sobre este fundamento, esta peña, que es una roca gigante, voy a edificar mi iglesia. Y tú, como este precursor, como este primer el líder, vas a tener estas llaves. Se creía que, no, pues es que Pedro es el conserje de la iglesia, no, pues tiene las llaves y él es el que dice quién entra y quién no. Pero simplemente esta autoridad que le está dando hace referencia a lo que dijo acerca de Juan el Bautista. El más pequeño, esta piedrecita, es mayor que el más grande de los profetas. ¿Por qué? Porque se le ha dado la autoridad para enseñar cuál es el único y verdadero camino de salvación. No es Pedro, sino es el fundamento y el mensaje poderoso que trae Pedro. El mensaje que se le dio a este hombre débil, que vamos a ver más adelante que también era usado por Satanás. No era Pedro en sí, sino que es esta autoridad, este mensaje con autoridad de salvación. Atar y desatar, podemos traducirlo como prohibir y permitir. No está hablando de estas afirmaciones de, yo soy hijo de Dios y nos dio la potestad de atar y te ato, Satanás, y te desato. Y parece que jugar a hacer nudos y deshacer nudos, ¿no? Y te vuelvo a atar y todas las mañanas como que atan porque parece que se desatan en las noches. El tema es prohibir y permitir. Y así es. Es esta afirmación que un judío sabía. Cuando un sacerdote veía a un leproso enfermo, él determinaba lo que se le permitía o lo que se le prohibía por los hechos para que no infectara a los demás. Es lo que está diciendo aquí. Ahora tú vas a funcionar como ese sumo sacerdote que a través del evangelio vas a poder abrir las puertas del reino de Dios. A través de este mensaje, a través de la iglesia de Cristo, que tiene como fundamento que Jesús es el Cristo, que tiene como fundamento a Cristo Jesús. No ciertos sacramentos, no ciertas ideologías, no, es la iglesia de Cristo. No tiene un nombre, no tiene denominación, es la iglesia de Cristo. No es de nadie. Por eso hacemos tanto énfasis en Calvary.
de que Jesús sea el centro, porque toda la Escritura habla claramente de esto. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Nadie. Recuerdo Jaime diciendo esto en el instituto, siempre regañándonos cuando tratábamos de ser el centro del mensaje, cuando tratábamos de ser el centro del servicio, cuando tratábamos de ser el centro de la historia. Y no solamente hablando o haciendo cosas maravillosas, incluso tratar de dejar nuestro legado en el ministerio, en nuestra vida, tratando de dejar, decía Jaime Foot, no te atrevas a dejar ni siquiera tus huellas en el ministerio, tus huellas en la iglesia. No queremos saber de ti, porque saber de ti es saber de nosotros mismos. Debilidad, pecado, ya no queremos más de lo mismo. Queremos saber de Cristo, el fundamento. Dice Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 20 al 22, voy a leer. Efesios 2, 20 dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ya vimos este fundamento, es el mismo fundamento que Jesús está hablando en Mateo capítulo 16. Es la afirmación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí es el nacimiento de la iglesia. Dice, así es que, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El versículo que teníamos hoy como imagen en el grupo. Jesús, la principal piedra del ángulo. Si tú vas a Uxmal, por ejemplo, es algo que yo pude ver visible, en cierto lugar donde están unos arcos, hay unos arcos, y las piedras son como unos trapecios, tienen esta forma, ¿no? Y así están acomodados, pero lo que une y sostiene estos arcos es una piedra que está hasta arriba, es un poco más pequeña que los demás, pero es como un ángulo, tiene un ángulo así, es como un triángulo, y es lo que une a este arco, es lo que sostiene la edificación, es la piedra angular, es esta piedra tan importante. Dice Pablo a la iglesia en Éfeso, es Jesús esa piedra angular. Podemos construir, pero si Jesús no está, estamos perdidos como iglesia. Podemos predicar sobre Juan, Elías o alguno de los profetas, Jeremías. Podemos predicar salud financiera, salud en la familia. Podemos predicar cómo ser el mejor trabajador hoy, cómo tener tu mejor vida hoy, cómo ser exitoso, todo eso. Pero si no está Jesucristo en el mensaje, eso son ruinas, eso se va a caer. Me encanta este ejemplo de la historia de la iglesia. Al principio, la iglesia primitiva comenzó predicando de esta manera, teniendo el letrero de la iglesia así: nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Pero pasaron los años y la iglesia comenzó a decir, no, es que crucificado suena muy fuerte. Suena como muy religioso, muy sangriento, muy fuerte. Mejor vamos a poner, nosotros predicamos a Jesucristo. Ok, no crucificado, y lo quitaron. Pasaron los años y dijeron, pero eso como nosotros predicamos como que a Jesucristo, pues no, como que no se van a acercar a la iglesia. Mejor vamos a poner nosotros predicamos nada más. Y cambiaron el letrero. Hasta que el día de hoy, tristemente, nosotros predicamos, dijo la iglesia, no, sabes que predicar suena también muy religioso. Mejor vamos a dejarle con nosotros. Cuando el letrero debe decir,
Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro lo sabía muy bien y fíjate cómo lo recuerda en 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. 1 Pedro 2, versículo 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y el sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesucristo, el fundamento, la piedra del ángulo, la cabeza del ángulo, el fundamento de la iglesia. Y le dice a Pedro: ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra la iglesia. Esto es maravilloso y lo vemos en Apocalipsis, en las bodas del Cordero, como la iglesia el día de hoy no puede ser callada. Este fundamento, esta verdad de que Jesucristo es el Cristo, por más que quieran callar las bocas. Yo decía a los jóvenes ayer, es interesante que a los cristianos les cortaron la lengua y siguen hablando este mensaje. Lo siguen gritando y vi un video de cómo ha ido avanzando el cristianismo y hay mucho que hacer, pero este mensaje hasta lo último de la tierra va a llegar. Esta verdad del fundamento de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Termina esta porción. Pedro, lo vamos a ver la siguiente semana, pero dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro, el que algunos creen que es el primer pontífice papa sobre quien está fundada la iglesia, ¿incorrectamente? Sí, porque vean lo que hace Pedro. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, si el fundamento va a ser Pedro, entonces la iglesia está destinada a poner los ojos en las cosas de los hombres, algunas veces si se deja engañar por Satanás. Pero el fundamento tiene que ser algo sólido, y es Jesús. Y qué bueno que está esta porción para mostrarnos que Pedro es una piedrecita, pero que en manos del Señor sobre el fundamento es representante de esta iglesia que está conformada por tantas piedrecitas que confiamos solamente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto quiero terminar. Sobre quién está nuestro fundamento. Porque Jesús ya nos podría preguntar el día de hoy a nosotros: ¿quién es? ¿Quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy el día de hoy? No, pues es el de los cristianos. No, pues es el de los católicos. No, pues es el de las películas de Semana Santa. No, es el de la cruz. ¿Quién dicen que soy? Y podemos decir: no, nosotros los cristianos, nosotros sí sabemos quién es Jesús. Pero a lo mejor estamos buscando a este Jesús como Juan el Bautista, alguien moralmente justo, alguien bueno, alguien que busca la justicia. Pero Jesús no solamente puede ser eso. Jesús no solamente puede ser como un Elías, un hombre que hace milagros, alguien que puede suplir tu necesidad temporal. O puede ser un líder espiritual. Pensamos que es así. Yo es como llevo una vida como de supermercado y veo qué es lo que está de oferta y qué es lo que me conviene y voy llenando mi vida con cosas. Esto sí, no, esto está muy caro, esto lo voy. Y así vamos, ¿no? Pues estudios, vida, vivir en un buen lugar, una casa, que mi familia esté bien, espiritualidad. Vamos a ponerle un poco de espiritualidad. Los inscribimos a la escuela cristiana. Sí, y vamos llenando. Llevo mi vida bien balanceada. No soy fanático, no.
Pero Jesús quiere ir más profundo y no quiere que digamos, Jesús es un buen maestro. No, Jesús o es el Hijo de Dios, el Mesías, o tendrías que decir que es un loco, un lunático, porque él dijo, yo soy Dios. Y nos acorrala para que contestemos, ¿quién es Jesús? ¿Quién dices que es Jesús? Rogar que el Señor traiga a nuestro corazón esta fe que vence al mundo. Con este versículo termino, 1 Juan capítulo 5. ¿Por qué es tan importante no solamente creer que Jesús es un buen maestro o un líder espiritual? Porque dice 1 Juan capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? No es el que cree que Jesús es un buen maestro. O voy con los cristianos porque dicen cosas buenas que me ayudan. El mensaje de Cristo verdadero no es cómo puedes vivir tu mejor vida hoy. No es cómo puedes ser un mejor esposo o como un mejor hijo o como un mejor trabajador o cómo librarte de las adicciones. Eso va a ser un fruto de la libertad que Él trae, de la libertad del pecado. Pero el mensaje de Cristo es que mueras, que te humilles, que te arrepientas y que creas que Jesús es el Señor y que confíes en su eternidad, porque hay un infierno literal, porque hay un cielo literal, porque hay una eternidad, porque Él vendrá por su iglesia de nuevo, porque los cielos y la tierra van a pasar literalmente, porque Él está preparando un lugar físico literal, porque en el futuro va a regresar literalmente. Él existe y le vamos a ver y seremos transformados literalmente. Y todo lo que habla Apocalipsis, a menos de que hable figurativamente el lenguaje y claramente lo diga la palabra, pero va a suceder. Por más que no lo podamos entender, y hablar de esto es algo como que no queremos tocar. No hablemos de Apocalipsis o del infierno o de las trompetas o el derramamiento de las copas o todo esto. Pero ¿para qué hablamos de esto? Como que no, mejor hablemos de Efesios y cómo tener un buen matrimonio y algo que me sirva hoy. Pero es que Jesús no vino a predicar algo para que te sirva hoy. La libertad que Cristo te da y estar enfocado en la eternidad, eso va a afectar toda tu vida. Pero Jesús quiere preguntarte, ¿quién dices que soy? Y que podamos responder, Jesús, tú eres el Cristo. Oremos, Señor, que podamos llegar a esa verdad, Dios. Trae ese convencimiento a nuestras vidas, porque eso es lo que necesitamos, responder esta pregunta. ¿Quién decimos que eres, Señor? Padre, no solamente fuiste un líder espiritual revolucionario, un buen profeta milagroso. Tú no quieres afectar nuestra vida solamente hoy, sino por el resto de la eternidad. Tú no solamente quieres cambiar nuestros hábitos hoy, los quieres cambiar por el resto de la eternidad. Tú no solamente vienes a arreglar nuestro corazón y las cosas que están mal hoy. Tú quieres cambiar nuestro corazón de piedra. Tú no quieres mejorar nuestra vida hoy. Tú quieres llamarnos a morir, como lo vamos a ver más adelante, tomar nuestra cruz y seguirte.
quieres que estemos enfocados en la eternidad. Ayúdanos, Padre, a responder, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Pastor Chuy. Y ahorita que tenemos el tiempo de preparación para la Santa Cena, les animo, estén orando. ¿Qué es lo que Dios quiere con lo que escuchamos esta mañana? ¿Qué quiere hacer en mi vida? ¿Cómo quiere transformar? ¿Cómo quiere que aplique lo que aprendí y que reconozca? Entonces, tomen un tiempo para hacer cuentas con Dios, para orar. Y al final, pues también tomen un tiempo para preparar los elementos de la Santa Cena y para que la tomemos juntos al final de este tiempo. Entonces, en ese tiempo, pues tienen una actitud de oración mientras el Pastor Chuy nos dirige en un canto de enfoque, de alabanza hacia el Señor. ¿Ok? Pastor Chuy. A tu presencia he venido a adorarte, Señor, te entregaste y recuerdo aquella sangre que por mí derramaste. Tu cuerpo es lo que me ha dado una nueva vida y hoy bebo de tus heridas. Pronto regresarás a anunciar tu sangre, Señor. Tu cuerpo entregaste por mí, hoy como del pan de tu amor. Oh, mi corazón puedes tener, no quiero volver, anhelo estar junto a ti. La última cena tomaste, hoy podemos hacerlo también. Amén. La última cena, la cena del Señor. Y esa cena nos recuerda que de lo que hablamos hoy, Cristo es el fundamento, la roca, la peña sobre el cual la iglesia está construida. Y esa declaración que es el Cristo, el Hijo de Dios, Cristo vino a morir por nosotros, a dar su vida, a ser quebrantado, a ser quebrantado por nosotros para que fuéramos nosotros restaurados. Y en la cruz, en su sacrificio, su cuerpo fue molido, dice la palabra de Dios. Y por sus llagas somos curados. Y luego habla de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y nos hace aceptos hacia el Señor para ser parte de esa construcción, de ese templo, de esa casa espiritual que Dios está haciendo. Entonces, reconozcamos y declaremos con Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Reconozcamos quién es Él y qué vino a hacer en nuestra vida. Y sobre ese fundamento celebramos esta Santa Cena. Comamos y bebamos. Pues amén.
Pues un saludo a todos. Gracias por los que se reunieron con nosotros este día. Estamos, pues seguimos aquí en la ola 1, el semáforo naranja, o no sé, ya dijeron que tal vez rojo, quién sabe. Pero bueno, sigámonos cuidando unos a otros y orando por las personas que están enfermas, las familias que han perdido igual familiares. Eso es algo que vemos que sigue y que sigue. Y pues sigamos en oración y sigamos teniendo esos cuidados unos a otros. No sé, alguien, un saludo final. Carlitos, dinos algo. No sé, Marco, Yoli. Adiós. Adiós, Marco. Saludos, hermanos, bendiciones. Estamos orando unos por otros, hermanos. Estamos aquí al pie de la batalla. El Señor está con nosotros. Nunca Amén. dudemos de eso. El Señor está con nosotros. Amén, amén, amén. Muy bien. Pues vamos a cerrar con un canto más. Vamos a dejar que el pastor Chuy nos cierre este día. Y pues nos vemos otra vez el día miércoles en Caminando a través de la Biblia. Pero recuerden, igual hay reunión de varones, reunión de matrimonios iba a haber esta semana. Perdón, la semana pasada sí como que se juntó todo. Jóvenes, igual de reunión de oración el viernes. Entonces sigamos conectados unos con otros. Entonces, muy bien. Pastor Chuy. Señor, gracias por este tiempo que nos permites estar reunidos como iglesia, Señor. También queremos no solamente ofrecer nuestra adoración a través de nuestras voces, Señor, también ponemos tus manos, los recursos, Señor, la provisión en la casa de cada una de las familias aquí representadas, Señor. No solamente esta tu iglesia, de todos aquellos que hemos creído en este fundamento, Señor, que creemos en ti, Jesús. Padre, sostén, provee lo necesario, Padre. Ponemos en tus manos los recursos que traes a tu iglesia. Gracias porque nos permite seguir adorándote, Señor, y queremos cerrar exaltando tu nombre, Señor, reconociendo y declarando que tú eres nuestra roca, Jesús. Esperanzas de Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo mi roca es sobre la tempestad, eres fiel. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. En Jesús fuerte soy, solo él mi roca es, sobre la tempestad eres fiel. En Jesús
regresará. En su presencia voy a estar, sin hallarte vendré, justificado por la fe. Amén, amén. Un día estaremos en su presencia. Un último anuncio antes de cerrar. Les recuerdo que nuestra conferencia de Hechos 1.8, que va a ser en línea, va del 20 al 26 de julio, que ya es en 2 semanas, para que puedan estar conectados. Tenemos una página de YouTube, igual la página de Facebook, donde van a estar los anuncios y los horarios y todo lo demás. Entonces les animo que se conecten y se suscriban a la página de YouTube para que les lleguen los avisos de qué va a estar pasando cada día. Y voy a mandar un horario esta semana ya para que tengan pues más conocimiento de qué va a pasar esa semana. Tenemos realmente personas que van a dar enseñanzas de diferentes partes del mundo. Igual tenemos personas que estamos entrevistando, misioneros de diferentes lugares que hemos entrevistado para saber más de lo que están haciendo y cómo poder orar por ellos. Y vamos a tener un tiempo de oración también por las iglesias. Entonces va a ser un tiempo de gran bendición. Entonces estén conectados la semana del 20 al 26 de julio. Bueno, iglesia, que Dios los bendiga. Un saludo final. Nos vemos. Adiós. Bye. Dios los Bye. bendiga. Bonito Bendiga. domingo. Dios los bendiga. Gusto en verlos Amén. a todos. Amén, amén. Entonces, pues seguimos conectados y un abrazo virtual. Ahí está. Parece que está creando barrio Muy más bien. pastor. Adiós, adiós. Ok.